Bienvenido a Send Your Health and Training. Un gran saludo a todas las personas, por muy pocas que sean, que alcanzan a ver este contenido. La razón principal que tenemos en mente para compartir estas ponencias es para poder ampliar un poco más nuestra percepción y nuestro entendimiento hacia cosas que suceden todos los días en nuestra vida. Constantemente nos estamos preguntando, principalmente aquellos quienes nos dedicamos a la salud, ya sea alternativa o convencional, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para ayudar a otros, para que curen, para que sanen, para que tengan una mejor vida, para que tengan una posibilidad mucho más real de salir adelante de todo lo que nos aqueja constantemente. Y esa es la labor de todos los días, que particularmente su servidor está constantemente tratando de averiguar. A veces la dificultad más grande que tiene la medicina alternativa o la medicina natural es que creemos fervientemente en que existen diferentes factores que nos rodean, que causan que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones estén bien, y que mucho de eso es invisible, que mucho de eso no lo podemos percibir todavía con nuestros sentidos físicos, y eso es lo que lo hace más complicado, porque estamos muy arraigados a la idea de que lo que nuestros 5 sentidos perciben es todo lo que hay, y no es así, no es así. Nuestra vida material, nuestro cuerpo físico, no es todo lo que tenemos disponible, no es todo lo que tenemos para vivir, para experimentar cosas, para aprender. Nuestra mente es un proceso energético que va más allá de solo el cerebro, que no solamente es contenido dentro de una materia a la que le llamamos cerebro, y las neuronas y todo eso. Es una interacción energética de muchas formas que todavía no entendemos, y sí, la física cuántica está constantemente tratando de responder esas preguntas y darle un poco de sentido a aquello que hasta el día de hoy, aunque somos una civilización moderna, no logramos asimilar. Tal vez entendemos ciertos conceptos de la energía, del magnetismo, de la salud, del movimiento, de las fuerzas que están causando acción y reacción y todo eso, pero la forma de entenderlo hacia adentro es lo que nos hace falta todavía. Esto me recuerda mucho a esta reciente comunicación que tuve con un amigo que hace muchos años no contactaba con él, y a través de estos videos mi amigo Carlos logró conectarse conmigo nuevamente después de muchos años de no tener contacto, y me contó cómo tuvo una experiencia que precisamente combina 3 de los factores más importantes del entendimiento ancestral de la salud, de la vida y de la muerte. Cómo el cuerpo humano es capaz de enseñarnos que algo está mal, pero no en el cuerpo específicamente o exclusivamente, sino que está sucediendo algo más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Mi amigo terminó atravesando por una serie de situaciones aparentemente alucinógenas. En la medicina convencional, un episodio de alucinaciones por una infección en el corazón, en el pericardio, genera alucinaciones según la medicina convencional debido a la infección. Tal vez esas alucinaciones que menciona, esos momentos, esas percepciones eran algo mucho más real de lo que la medicina convencional está lista para aceptar. Tuvo una experiencia que lo hizo enfrentarse hacia temas de maldad, físicamente, emocional y espiritualmente, y terminó afectándolo de una forma
bastante intensa. Y aquí se une otro de los más intrincados y misteriosos e interesantes temas que hay al respecto, que es la brujería, la magia, todo esto. Digamos que su experiencia tiene que ver con eso, tiene que ver con la intención, tiene que ver con una sintonía. Digamos que todo aquello que él experimentó fue la unión de diferentes percepciones y la sintonía energética, emocional, mental, que él estableció con ciertas energías y ciertas fuerzas que finalmente terminaron, al ser tan profundamente, al tener un efecto tan profundo en su ser completo, su cuerpo físico también lo manifestó de una forma radical, en la que terminó teniendo esta infección. Es una rara infección al corazón que en personas jóvenes pues realmente no se supone que sea tan común por muchas razones, pero finalmente salió con vida y terminó convirtiéndose en un hombre biónico porque parte de su corazón tiene válvulas artificiales que son lo que hoy en día lo mantiene con vida. Si uno se acerca hacia cierta tecnología, tal vez la inteligencia artificial, a hacer una consulta de cuál es, según sus datos, lo que se considera al respecto de este tipo de experiencias, y la respuesta es que no la hay, que son alucinaciones. Le preguntas probablemente a un médico alópata, a un psiquiatra, y te dirá cualquier tipo de explicación, te dirá cualquier clase de diagnóstico y te tratará de explicar que los síntomas A, B y C están muy relacionados con patologías C, D, F, en fin. Claro, tiene mucho sentido tratar de ponerle nombre a todo eso que no logramos explicar, y es lo único que tenemos a la mano. Al final del día no tenemos otro recurso porque no podemos ver más allá de nuestros sentidos y tenemos que ponerle nombre a todo para poder al menos no perder la razón. O sea, desde que somos pequeños constantemente nos están educando para enseñarnos. Nos educan y nos enseñan nuestros padres y nuestros maestros y las personas con las que estamos todos los días conviviendo. Nos enseñan a ponerle nombre a todos los objetos, a los colores, al arriba, al abajo, al adentro, al afuera, al pequeño, al grande, el aquí y el allá, el tiempo, el espacio, la escuela, el trabajo, el dinero, las cosas. Todo todo viene de la educación que nos dan para entender el mundo, y eso alimenta nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno es este proceso que constantemente está activo, que si nos ponemos si ponemos un poco de atención a este fenómeno, es pues este pequeño diálogo que nosotros tenemos internamente, que nos explica todo lo que estamos experimentando externamente. Es en cuestión de, a la velocidad de la luz, ya estamos nosotros haciendo un procesamiento informático. Sí, definitivamente es una computadora. Nuestro cerebro no es una computadora que procesa información, pero la computadora, si nos ponemos a pensar también, la computadora no es la información. La computadora es este objeto, esta herramienta, este recurso tangible por el que atraviesa la información, la corriente informática, y el computador, dependiendo de cómo esté construido y cuáles sean sus mecanismos y cuáles sean su sistema y cuáles sean todos su diseño, tiene la capacidad en mayor o menor medida de asimilar esa información, interpretarla y presentársela al usuario de una forma. Es lo mismo con nosotros. Bueno, y en esta línea nos damos cuenta cómo en realidad el nivel de nuestra percepción es muy limitado. No tenemos el acceso completo. Es más, ni siquiera tenemos nosotros el acceso completo a toda la información que ya está en internet. Es prácticamente imposible que una sola persona tenga conocimiento y o
el tiempo suficiente para integrar, estudiar y aprender y asimilar todo el conocimiento que ya está disponible en Internet, sea real, sea falso, sea bueno o sea malo. ¿Cómo sería posible para nosotros entonces tener acceso o decir que ya no hay más allá de lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos, con nuestros sentidos y de lo que está ahí plasmado en los libros, a través de los milenios y en el Internet? No lo sabemos. Entonces yo propongo que sería mucho más absurdo decir que lo que nosotros experimentamos más allá de nuestros sentidos sea falso. Al contrario, yo creo que la mejor manera de acercarnos al entendimiento de todo esto que sucede en casos como el de mi amigo y el de muchas otras personas que se encuentran sufriendo las llamadas enfermedades psicosomáticas, que no entienden por qué están pasando ciertas cosas y que sí están pasando, pero nos tenemos que forzar a nosotros mismos a creer algo que nos están imponiendo, diciéndonos no es como lo estás pensando, y en todo caso es una alucinación, es un delirio, o cualquier cosa físico material lo puede explicar para que tu criterio no vaya más allá de eso. Yo creo que es absurdo pensar que cualquiera de nuestras experiencias durante los sueños, por ejemplo, en donde a veces recibimos información, premoniciones o simplemente algún mensaje que queda muy arraigado en nuestra memoria y que de un momento a otro nos damos cuenta que algo que estamos viviendo se relaciona totalmente a ese sueño y entendemos el por qué nos pasó algo y cómo está relacionado con el sueño, y así sucesivamente. Otras cosas son los delirios durante las fiebres altas, el delirio de aquellas personas que están al borde de la muerte, y las personas que tienen una experiencia, como le dicen, near death experience, en la que abandonan su cuerpo por problemas médicos, sus cuerpos dejan de funcionar, y las personas que han atravesado por esa experiencia describen prácticamente lo mismo todo el tiempo, que logran ver sus cuerpos materiales en el lugar donde están, principalmente en el hospital o en algún lugar donde están siendo atendidos, en sus camas. Ven a sus familiares y tratan de comunicarse con ellos, pero no pueden hacer contacto, y empiezan a ver una luz o algún tipo de experiencia totalmente desconocida para ellos empieza a suceder, y entonces esta misma interactúa con ellos para que sucedan diferentes cosas. A veces reciben mensajes, incluso como mi amigo, él tuvo esta experiencia fuera de su cuerpo en la que pudo ver a su recién fallecido padre, y entonces él entendió cosas que le dieron mucha más tranquilidad a su ser, porque también las cuestiones emocionales, las cuestiones psicológicas, las cuestiones mentales no solo son imaginaciones, son cosas que están sucediendo en un plano diferente de la energía, y a veces nuestra ansiedad por tener respuestas tiene que ver con esa parte, no lo que estamos experimentando físicamente. Esos sueños o esas experiencias en las que nos separamos del cuerpo, también a través de meditación, a través de incluso también las drogas como el LSD, entre otras, que son recursos artificiales, ¿no?, para llegar a esos estados, nos muestran cosas, nos muestran colores, muestran información que usualmente con nuestros sentidos no estamos pudiendo acceder. Bueno, pues entonces, si unificamos todo esto y tratamos de no burlarnos de todas estas posibilidades, pero tampoco lo vemos como si fuera una especie de revelación religiosa, espiritual, dogmática, muy trascendental, que debe ser convertida en una especie de creencia fanática, pues entonces también estamos mal. Tendríamos que unificar el concepto del análisis científico con la aceptación de que la espiritualidad no solo es un tema de religión, sino es un tema de existencia a niveles energéticos mucho más finos, mucho más especiales de los que hoy en día conocemos, que poco a poco se están conociendo y poco a poco se están asimilando por la ciencia y por la sociedad entera. Estamos dejando de recurrir exclusivamente a la medicina química y estamos volviendo una vez más a la raíz de nuestra curación, que son las plantas, que son
qué es la prevención, qué es la meditación, qué es la conciencia plena de nuestro entorno, de nosotros mismos. Estos ya dejaron de ser acontecimientos paranormales o supernormales. Eso ya es algo que está muy dentro de nosotros, que tenemos que empezar a entender de una forma mucho más crítica, mucho más científica. El hecho de que muchas personas describan este tipo de experiencias en las que sus cuerpos están oficialmente muertos en el quirófano y que tienen esas experiencias es una prueba innegable. Y no importa que pueda sonar absolutamente imaginario, o que suene delirante, o que suene alucinado, pero el punto es hasta dónde llega la limitación de nuestro pensamiento. Al contrario, yo pienso que no hay ninguna limitación en nuestro pensamiento más que nuestras propias creencias impuestas y autoimpuestas también. No hay necesidad de que haya un tirano con una pistola en nuestra cabeza para obligarnos a hacer cosas que no queremos. Nosotros somos los que nos obligamos a hacer cosas que no queremos, a ponernos en una sintonía. La sintonía es algo que debe comprenderse médicamente también. La sintonía es un proceso por el que nosotros estamos generando una energía que tiene ciertas características y que si son afines a las características de energías que están siendo generadas por otros seres humanos o seres no humanos, objetos e incluso dispositivos, entonces nos estamos uniendo de alguna forma, estamos generando una fusión, una conexión con esos otros seres, con esos otros objetos, con esas otras energías que nos hacen empezar a tener una serie de reacciones en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos hacia más de lo mismo, y genera pues al final una manifestación física. Eso es algo, una manera más lógica de explicar la brujería. La brujería es un tema de sintonía. La brujería, la magia, la oración, todos estos procesos que pueden llamarse mágicos o de rituales o como sea, son ejercicios de energía con los que estamos sintonizándonos con algo que no podemos ver. Es sintonía. Y entonces, ¿cómo puede una medicina alternativa, cómo puede la naturopatía, cómo puede la curación con las manos, como el espiritualismo, como los templos trinitarios, los doctores psíquicos y todos estos funcionar? ¿Qué es lo que está causando que también la magia negra, la magia oscura funcione? ¿Y cómo se relaciona con la medicina convencional? ¿De dónde podemos agarrarnos? ¿Cuál es el eslabón que no podemos encontrar? Como he dicho en muchas otras ocasiones, la medicina germánica es una de estas ciencias que estuvo muy cerca de entender más o menos por la superficie cómo funciona esa interacción entre energía y cuerpo, y que nos da, a aquellos que tenemos la mente más abierta, nos da un poquito de luz para entender que realmente el proceso de nuestras emociones y de nuestra energía es algo que está perfectamente en una sintonía y que está trabajando con los órganos. Los órganos al final generan su trabajo, lo hacen por medio de impulsos eléctricos que el sistema nervioso distribuye, pero la fuente primordial de toda esa energía que está generando ese movimiento, esa vida, es básicamente el gran misterio de todo esto, pero que funciona en planos que no podemos ver. La medicina germánica, la medicina tradicional china, la ayurveda, el reiki, todas esas energías, esas disciplinas que trabajan con esas energías, algo están haciendo bien, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tal vez estamos quedándonos solamente todavía en cierta superficie, en lugar de estar buscando por diferentes rutas. Estamos solamente quedándonos con la misma manera de entender las cosas, pero trasladándolo a una terminología de energía, pero no la terminamos de asimilar, no terminamos de creer que en realidad sí está interactuando.
Aquellas personas que tienen constantemente pensamientos negativos están generando una gran cantidad de energía, claro que sí, y es una energía pues negativa en términos de polaridades, pues es negativa. La energía creativa se supone que es positiva en nuestro entendimiento humano. Nosotros tenemos que catalogar las cosas como bueno o malo, bondad y maldad, y está bien. Al final no es que no exista nada de eso, pero son solamente concepciones humanas de cómo interactúa la energía, las polaridades. Por eso la medicina tradicional china es tan maravillosa, porque habla de ello a través de sus términos yin y yang y todo eso, que es lo mismo, son solo las polaridades, los distintos grados en los que la misma energía se está manifestando. No es diferente energía, no es energía oscura de energía de luz, es la misma energía y que está siendo representada materialmente de diferentes formas, y entonces un ser humano la percibe de acuerdo a su propio entendimiento, lo que nos lleva a lo que abre esta pequeña ponencia del diálogo interno, que es fuente de nuestra educación, del adoctrinamiento que nuestros padres, las escuelas, nuestros gobiernos y todos nos presentan, que al final no es malo, pero que si permitimos que esto se convierta en absolutamente todo lo que hay para nosotros, entonces nos habremos convertido en aquellos personajes de la alegoría más tan famosa de la cueva. Esos hombres que están en una cueva, ahí han sido criados y lo único que ven son sombras. Uno de ellos decide que lo que está viendo no es todo, alguna intuición lo llama a salir de la cueva, y se da cuenta de que la cueva no era todo el mundo, todo lo que hay afuera, y que la luz es mucho más grande de la que podían ver dentro de la cueva. Regresa y trata de decirle a sus compañeros que logró ver la luz y que logró ver un lugar maravilloso lleno de esperanza y de posibilidades, y nadie le cree porque no asimilan que lo que están viendo no es todo. Hagámonos la pregunta: ¿en realidad nuestras emociones son solo eso? Cuando nos sentimos molestos, estamos solamente alterados y es un problema psicológico nada más, es algo que terapia o drogas pueden aliviar, o estamos lidiando constantemente con un océano de fuerzas, de seres y de energías que nos afectan, que nosotros afectamos y que interactúa con nosotros constantemente. No lo sé, tal vez, pero ¿por qué negarnos a esa posibilidad? Tan fácil. En los años 1500, 1600, los siglos antes del siglo XIX, siglo XX, los científicos que hacían tenían intuiciones. Ellos no leían todos los libros que había, es más, tenían muchas más dificultades para acceder a información, pero ¿qué hacían? Meditaban e intuitivamente se daban cuenta de que podía existir algo más allá de lo que ya les habían enseñado. La Tierra redonda o la Tierra plana, los planetas, todo esto que provocó que esos científicos fueran martirizados por herejes, pero hoy en día son más que ciertas. Entonces, si nos ponemos a pensar en toda la posibilidad de la interacción energética con nuestro cuerpo y los mundos energéticos, los entes, los seres elementales, los seres energéticos, los sueños, la energía y la conexión que tenemos con esta conciencia omnipresente que interactúa con nosotros y que impregna todo y que fluye de muchas formas en nuestro ser. Tal vez existe, pero hoy no estamos lo suficientemente desarrollados y evolucionados, y además espiritualmente avanzados como para entender y aceptar que tal vez sea posible. Pensémoslo y tal vez abramos nuestra mente a que algo más allá de lo que nuestros propios sentidos nos alcanzan a enseñar existe. Y nos convertiremos en pioneros en ese pensamiento que probablemente en los próximos cientos de años sea más que una verdad.
Muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por tu experiencia. Seguiremos reportando.